Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Les saludamos, amados, y a la vez les bendecimos y les damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. El Dios rico en misericordia, Dios fiel y verdadero, te visite y tenga misericordia de ti, acepte tus ofrendas y tus ruegos sean escuchados. Sea Dios manifiesto en tu vida y haya tiempo de refrigerio de la presencia de Dios en tu vida y en tu casa, haya salud y todo lo que es edificación. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la palabra de Dios. Mis amados, abran sus Biblias conmigo en el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 23. Continuemos con esta serie de mensajes que estamos exponiendo por la gracia del Señor. Hechos 23, dice aquí el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear o me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Estos se murieron de hambre.
Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaba, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador. Presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. La razón por la cual dije que estos se murieron de hambre fue porque hicieron un juramento de no comer y no beber hasta que no mataran a Pablo. Y como no lo mataron, si cumplieron el voto, murieron ellos y no Pablo. Bien, mis amados, hemos escuchado la lectura de la palabra del Señor. Hace meses que el Señor nos tiene ocupados en la exposición de estos mensajes que Él mismo llamó por el Espíritu Santo una iglesia saludable. Así que Dios quiere una iglesia saludable, porque una iglesia enferma jamás puede representar al Señor. Y no solamente nos representa al Señor para un testimonio delante de los hombres, sino que una iglesia enferma es todo lo contrario. Es un descrédito para el reino de Dios. No representa lo que es el reino de Dios. Por eso Dios nos quiere saludables. Todo el que ama al Señor
Todo el que invoque el nombre del Señor va a querer ser puro como el Señor es limpio. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, no solamente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sino el temor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Porque si es cierto lo que dice Dios a través de Salomón en Eclesiastés, terminando su tesis en ese libro, su exposición, que el temor a Dios es el todo del hombre. Entonces, en el hombre nuevo, que fue creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, tenemos el temor de Dios derramado en nuestros corazones. La santidad, que es ser liberados del poder del pecado. La santidad se perfecciona a través del temor del Señor. Amén. Dios quiere crear una conciencia en nosotros, despertar nuestra conciencia de la responsabilidad de ser salvados, de la responsabilidad que significa vivir en la gracia del Señor, de lo que somos en el mundo. Dios quiere crear esa conciencia. Yo oro al Dios eterno, digo como Pablo, doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la esperanza a la cual hemos sido llamados y la supereminente grandeza de su poder, y que seamos capaces de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Dios se ha propuesto a través de la iglesia dar a conocer a los principados y potestades en los cielos y en la tierra la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios hizo, el salvarnos, el bendecirnos con toda bendición espiritual, el adoptarnos hijos suyos en Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, el sellarnos con el Espíritu Santo en las arras, en la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo eso lo hizo para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios no solamente quiere una iglesia que esté contenta por lo que ha recibido, sino una iglesia consecuente que comparta lo que ha recibido. Amén. Gloria a Dios. Amén. El gozo no es suficiente para el espíritu. La vida cristiana comienza con gozo y termina con fruto. ¿Qué yo dije? La vida cristiana comienza con gozo y termina con fruto. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es un pensamiento inspirado por Dios en este momento, porque está en la Escritura. Lo dice: todos los que recibieron la palabra en la parábola del sembrador, la recibieron con gozo, incluyendo el cuarto, que fue aquel que dio fruto. Recibieron con gozo, pero no llegaron al fruto. Pero hay una iglesia que está representada en aquel que cayó, que tiene un corazón, como dice Lucas, interpretándose a Jesús a través de Lucas. El corazón bueno y recto que recibe la palabra, la recibe con gozo y la entiende y da fruto al 100 por 1. No es suficiente el gozo. Hoy se enfatiza mucho el gozo. El gozo es manifestación del Espíritu. El gozo es la manifestación del Espíritu. El fruto es la consumación de la obra de Dios en nosotros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Las tinieblas no representan al Dios que habita en luz inaccesible. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y Él nos ha resplandecido por el Espíritu Santo y nos ha iluminado. Aquel que de las tinieblas hizo la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones, hermanos amados. Y es el Dios que nos hace un llamamiento a ser luz del mundo y sal de la tierra. A Dios no le preocupa que seamos débiles. A Dios le preocupa que no tengamos necesidad de Él. A Dios no le preocupa que haya caídas, porque Él sabe levantar a los que caen. Dios anda buscando corazones sinceros
corazones que le amen, corazones que aunque débiles se aferren a su poder. Como el apóstol decía, cuando soy débil entonces soy poderoso. El único invicto fue Jesús. Pero los justos vivirán por la fe. Y el que vive por la fe se aferra no solamente a la seguridad de la salvación, sino a los logros de Cristo y a la obra del Espíritu Santo, para que Él pueda hacer en nosotros lo que Él se ha propuesto. Hay una obra que ya Dios la vio. Hay una obra terminada para con Dios, que ya convenció a Dios y que fue imputada a nuestro favor para el día del juicio. Pero hay una obra que Dios quiere hacer delante de los hombres. Hay una fe que es para con Dios. Hay una obra que es para con los hombres. Dios se ha propuesto que el evangelio no solamente sea predicado con palabras, sino con testimonio. Dios es fiel y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y de una sola palabra de Él caerá al suelo. Cada palabra se va a cumplir. Vivimos en obras preparadas desde la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Dios no se cansa, en Él no hay fatiga. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia, Él siempre está obrando. Como Dios nos enseñó acerca de la semilla. La semilla cae a la tierra. Así es el reino de Dios. Cae a tierra la semilla. El que siembra se va a trabajar. Se duerme y se despierta. Y sin que Él lo sepa, la semilla sigue creciendo. Y sin que Él intervenga, la semilla crece hasta que se ve el tallo, las flores y el fruto. Y luego viene la cosecha. Y el mismo fruto maduro es el que llama al que ciega para decirle: estoy listo. Dios lo hace todo. Él pone el querer como el hacer. Él solamente anda buscando vidas que se les sometan, semillas que se dejen procesar. Él anda buscando corazones buenos y rectos, nacidos de nuevo, que dejen que Él termine la obra. Dios quiere personas sinceras, genuinas, hijos de Dios sin mancha. Dios quiere que se vea la simpleza de Cristo en nosotros, la belleza del Señor Jesús. Que Dios nos estimule a la fe y a las buenas obras. Que Dios nos saque del atolladero. Que Dios nos saque de cualquier situación o condición decadente, de todo letargo, de todo sueño, de toda actitud engañosa. Que el Dios del cielo nos sacuda. Que el Dios del cielo nos estremezca. Que el Dios del cielo, porque así lo veo en mi espíritu, pueda sacudirnos como el olivo cuando llegó el tiempo de la cosecha, para que todo lo que sea paja y hoja desaparezca y quede el fruto desnudo para testimonio de la gloria de Dios. Amén. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de llenar la lámpara con aceite. Es tiempo de levantar nuestra cabeza. El fin de todas las cosas se acerca. No importa cuántas veces se diga, lo importante es que lo creamos. El Espíritu anuncia y dile: Dios, que esa palabra se puedan adherir a mi corazón. Señor, abre mis oídos para oír la voz de la trompeta, porque el Espíritu da testimonio que el tiempo de todas las cosas viene. Estamos en el umbral de los grandes y solemnes acontecimientos escatológicos. Estamos en la playa de la eternidad. Es tiempo de obrar, dice el Señor. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de no conformarnos a este siglo. Es tiempo de ir como Pablo a los reyes de la tierra, a los que gobiernan, a testificar del evangelio. Es tiempo de contrarrestar toda oposición del diablo. Es tiempo de que se vea el triunfo del evangelio. Es tiempo de callar la boca de los que se oponen. Es tiempo de dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Es tiempo de que se vea la fe que ha vencido al mundo. Es tiempo que se vea el amor que fue manifestado en el Gólgota. Es tiempo de que la palabra de Dios llegue de tal manera que los hombres no la puedan resistir, de tan poderosa que es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia saludable es una iglesia que le prepara el camino al Señor. Una iglesia saludable realiza el ministerio de Juan el Bautista. Prepara un pueblo dispuesto para Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Tenemos que estar listos para alistar a otros. Tenemos que estar preparados para ayudar a otros a que lo estén. Es tiempo de ir a dar ánimo a los caídos. Es tiempo de orar por aquellos que están sin ánimo. Es tiempo de levantar a aquellos que han pecado contra el Señor. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de animar. Es tiempo de levantar la cabeza. Es tiempo de despertar. Es tiempo de terminar lo que comenzó. Por eso Dios llama a una iglesia saludable. Dios está sanando. Dios quiere sanar. Dios quiere sanar. Dios quiere sanar. He aquí vienen días, dice el Señor. Pasarán meses y tú te olvidarás de estos mensajes, pero el Señor te va a hacer, ve, busca los mensajes de la iglesia saludable y vuelve a escuchar esos mensajes, porque no solamente Dios está exponiendo lo que dice el libro de los Hechos, sino que está tomando el espíritu de la palabra. Está tomando el espíritu de la palabra. Está tomando el espíritu de la palabra. Está tomando el espíritu que movió aquella iglesia, porque quiere resucitar ese espíritu en la iglesia de hoy. Señor, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Pregunto yo hoy como Isaías. Señor, ¿quién ha oído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? ¿Quién escucha la voz de Dios? ¿Quién escucha la voz del que habla? ¿Quién escucha la voz? ¿Quién dice, habla, Señor, que tu siervo oye? ¿Quién le dice a Dios, Señor, no quiero que tu voz se escuche en la plaza, que nadie la escuche? El que habla dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Escuchemos hoy al que habla, el que llama, el que apela, el que toca, el que llama, el que invita, el que dice, permíteme, te quiero sanar. Dame, hijo mío, tu corazón, te quiero sanar. Entrégame tus podridas llagas y te daré salud. Porque yo llevé en el madero tus enfermedades, sufrí tus dolores. Quiero sanar tu corazón de toda raíz de amargura, de todo enojo. Oh, yo quiero dar fuerza al cansado. Yo quiero multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. Vamos adelante, pueblo. Vamos adelante, no miremos atrás. Es mejor arrastrarse pero avanzar que retroceder y no agradar al Señor. Amén. 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 Dios imparte el ánimo del Espíritu a su iglesia. Porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tú no puedes, pero Él puede. Tú no eres, pero Él es el gran yo soy. Y Él no pide tu fuerza porque tú no tienes ninguna. Él pide tu corazón para llenarlo de fuerza. Él no pide que tú te sanes. Tú no puedes. Él te dice, déjame sanarte, iglesia. Amén. 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 Él solamente quiere tu voluntad, para que tu voluntad se una con la de Él y se logre el propósito eterno de su designio, de su consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy todavía el Espíritu llama. Hoy todavía el Espíritu llama. Oigo las palabras de Jesús. Me viene al Espíritu las palabras del Maestro, cuando dijo, tomarán al pastor y serán dispersas las ovejas. Un poquito y me veréis, y otro poquito y no me veréis, porque yo voy al Padre. Aprovechen ahora que tiempo de luz y que no sorprendan las tinieblas. Trabajen mientras dure el día, porque viene la noche cuando nada podéis hacer. Es tiempo de obrar, todavía es de día. No somos de los que se embriagan, somos de los sobrios.
El que se embriaga de noche se embriaga. De noche, los que andan en tinieblas andan borrachos, delirando, tropezando con su propio vómito y resbalando. Por el pueblo de luz, el pueblo de luz vive de día, obra de día, madruga a buscarle y crece como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Somos los hijos de la luz. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Él cumplirá su propósito en nosotros. Porque aquí vienen días, dice el Señor, y estas palabras son repetidas, que Él va a usar circunstancias para levantarte. Te va a arrebatar y te va a llevar. Te va a obligar a abrir la puerta que está cerrada. Él lo va a hacer. Él te va a llevar. Te va a llevar. Veo como un torbellino que te levanta y te lleva. Y cuando digas llevado por el viento del Espíritu, con la tempestad violenta del Espíritu, estoy en el estado tal o en el país tal, dice, aquí te traje. Porque si hubiera sido por ti, nunca hubieras llegado aquí. No llores tus circunstancias. Considérala como soberanía del Eterno. Porque Dios tiene dos maneras de obrar. Cuando le damos el corazón voluntariamente o usando su autoridad de hierro, como dice el Salmo 110. Hay un pueblo que se va a someter a Él voluntariamente en el día de su poder, pero hay uno que va a regir con vara de hierro y le va a imponer el dominio. Y le va a decir, como no lo hiciste en tiempo de paz, ahora hazlo en tiempo de adversidad. Como no pudiste aprovechar el tiempo lindo cuando yo hablaba y rogaba y estabas en la comodidad y todo estaba bien, ahora vas a tener que hacerlo en la adversidad, en la contrariedad, porque mi voluntad tiene que hacerse como hice con Jonás. Vas a tener que pasar por la boca del pez, vas a tener que ser vomitado en la playa, pero vas a ir a Nínive y tú vas a hacer mi voluntad. Porque para eso naciste, para eso viniste al mundo. Amén. Y esa es la diferencia entre Jonás y Pablo. Aquí estaba Pablo. Si Pablo se hubiera acobardado, cuando el Espíritu daba testimonio por todas las ciudades, que tribulaciones le esperaban en Jerusalén. Si hubiera escuchado al profeta Gabo cuando le tomó el cinto y dijo, así le harán a quien pertenece a este cinto, va a ser encarcelado y va a sufrir tribulación en Jerusalén. Si hubiera escuchado al grupo de hermanos donde quiera que iba, que daba testimonio que venían las tribulaciones. Pero Pablo dijo, yo sé que tengo que ir a Jerusalén, yo sé que vienen prisiones y cárceles para mí, pero yo sé que Dios me dijo que tengo que llegar a Roma. Así que entre llegar a Roma, yo tengo que pasar antes por Jerusalén. Y aquí está. Hasta ese momento de llegar a Jerusalén, Pablo todavía no se había presentado delante de los reyes de la tierra. Aquí estaba delante de Félix, de Festo, de Agripa. Agripa es el mismo rey Herodes. Estaba Pablo testificando delante del sumo sacerdote, porque Dios se lo dijo. Tú vas a ir a tres grupos en la visión celestial: a los hijos de Israel, a los reyes de la tierra y a los gentiles. Aquí estaba cumpliendo el propósito de Dios. Si hubiera sido Jonás, se esconde, se espanta, pone excusa. Pero aquí hay un hombre comprometido con Dios, un hombre que era injuriador, blasfemo y perseguidor, que entendió la gracia de Dios y dijo, yo sé por qué me salvó, yo sé por qué me eligió a mí. Un blasfemo, un perseguidor, alguien que odiaba tanto a Cristo que se ofreció voluntariamente para perseguirlo. Y yo, que era el peor de los pecadores, fui alcanzado y fui alcanzado en misericordia, para que yo sea el primero entre todos los pecadores. Por eso soy lo que soy, por la gracia de Dios. Por eso soy deudor. A judíos y a no judíos soy deudor. Y hoy quiero, en el nombre de Jesús, que el peso de la deuda, de la gracia, caiga sobre ti hasta que te aplaste y te levantes a dar testimonio de Jesús.
Amén. Porque la gracia te descargó y quitó tus pecados delante de Dios. Pero la gracia te carga para que tú te levantes a cumplir el propósito de esa salvación tan grande. ¿Qué tendrá que hacer el Señor para despertar a una iglesia que duerme? ¿Qué tendrá que hacer el Señor? Me viene la palabra de Isaías cuando dice: yo tomé a un pueblo y lo traje de Egipto. Y yo planté una viña. La cerqué. Puse un vallado. Puse una torre. Planté una vid hermosa. Y ahora lo que tengo es algo silvestre. Eso no fue lo que yo planté. Y dice el Señor: ¿qué más puedo yo hacer a favor de mi viña que yo no haya hecho? Y dice Dios: ¿qué voy a hacer más por ti? ¿Qué más voy a hacer? ¿De qué manera te hablo, iglesia? Dice el Espíritu Santo. ¿De qué manera más te voy a hablar? ¿Qué más te puedo dar si di a mi hijo? ¿Qué más te puedo dar si di a mi espíritu? ¿Qué más te puedo dar si te di mi salvación y mi santo llamamiento? ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más te puedo dar? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a levantar. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Oigamos hoy la voz del que habla y la voz del que ruega. Porque no sabemos hasta cuándo se oirá la voz del ruego del Espíritu. Lo más que yo veo aquí es el cumplimiento del propósito de Dios con el apóstol Pablo. Aquí estaba Dios diciendo: te llevaré a los grandes de la tierra. Y estaba Pablo delante de los grandes de la tierra. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con buena conciencia he vivido delante de Dios. Una gran verdad. Pero estas palabras fueron ofensivas para el sumo sacerdote. Porque había odio, había resentimiento en los judíos de que habían perdido a Saulo. El partido de los rabinos había perdido a un gran pupilo, a un gran discípulo. Y ahora lo ven por el mundo entero predicando a Cristo. Estaban atemorizados, intimidados. Y aquí el sumo sacerdote mostró su odio, su resentimiento. Y no pudo resistir a esas palabras. Yo con buena conciencia he servido a Dios. Esto es en mi vida. Es una gran verdad. Una iglesia saludable, una iglesia que le sirve a Dios con limpia conciencia. Con buena conciencia. Saulo de Tarso fue sincero aun cuando era enemigo de Cristo. Dios no le eligió porque era bueno. Pero Dios sabe a quién elige y para qué lo elige. Dios no vio al Saulo que lo odiaba. Dios vio al Saulo que le iba a amar. Y dijo: yo tomo a este hombre, así como es fiel, íntegro, en su ignorancia, va a ser fiel e íntegro cuando conozca la verdad.
Amén. Yo cuando pienso en Pablo, pienso en Martín Lutero. Dios sabe a quién elige. Martín Lutero era un hombre terco, muy obstinado. Era como esos perros que cuando muerde no suelta. Y Dios lo vio en su ignorancia, porque era ignorante. Estaba en la ignorancia. Y Dios dijo, este hombre yo lo voy a convertir en lo que yo quiero. Porque para cambiar a la iglesia necesito un hombre que sea terco, que sea obstinado, pero a la vez que sea humilde y sujeto a mí, como este Pablo. Se parecen mucho. Por eso Dios los usó tanto a los dos. Dios hizo que le debiéramos mucho al ministerio de Pablo y al ministerio de Martín Lutero. Ver a Martín Lutero desafiando la autoridad del emperador del Santo Imperio Romano, Carlos V, y ver a desafiar también al papado y a Roma con todo el poder que tenía político y religioso. Ver a este hombre obstinado, que cuando lo tomaron para ser juzgado, en el camino muchos le decían, Martín, nadie se ha escapado de Roma. Tú vas como cordero para el matadero, tu muerte es segura, porque había sido citado. Y aunque se le había dado un salvoconducto que se le garantizaba la vida, Roma no iba a respetar su vida, iba a ser juzgado para morir. Pero este hombre dijo, cuando le dijeron que no vaya a la dieta de Worms, él decía, aunque se arma un fuego desde Worms hasta Wittenberg, porque era Wittenberg, yo pasaría por medio de todo el fuego para predicar a Jesucristo. Y si todos los techos se llenaran de demonios, como quiera yo pasara. Amén. Amén. Y yo voy a llegar allá a testificar de Jesucristo. Y saben ustedes, estaba el emperador Carlos V. Para que sepan una cosa, este hombre era rey de Alemania, rey de España, rey de toda América. En ese tiempo América era de España, era rey de toda América. Era rey de Holanda, de Bélgica, de los Países Bajos. Estaba peleando con Francisco I de Francia por el trono, porque por herencia le pertenecía. Y peleaba con uno de los Enriques porque según él le pertenecía, de Inglaterra. Era casi el dueño del mundo. Estaba ahí juzgando a Martín Lutero con todos los grandes de la iglesia. Y los teólogos le pedían a Martín Lutero que se retractara y que quemara sus libros. Y no querían que se defendiera, salvo que contestara la pregunta: ¿te retractas o no te retractas? Porque no lo querían ni siquiera que se defendiera. Y él levantó la Biblia y dice: ustedes quieren una respuesta, yo se la voy a dar. Yo no puedo retractarme, ni tampoco quiero, porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta es mi respuesta. No quiero ni tampoco puedo, porque no es bueno que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. En contra de su conciencia. ¿Cuántas veces nos vamos en contra de la conciencia, que es el Espíritu Santo muchas veces en nosotros, por quedar bien con los demás? Para que nos acepten, para que no nos rechacen, para que no nos tilden de fanáticos o de religiosos o de qué sé yo. No es bueno, es en contra de lo que yo soy y de lo que Cristo me ha hecho. Hoy hay una presión para que actuemos distinto. Pablo decía, ustedes saben, él le dijo en el capítulo anterior, que yo perseguía a Jesús. Ustedes vieron en el capítulo anterior, él contó. Él dijo,
permítame hablar, y habló en su propio idioma y dijo: miren, yo era un perseguidor, yo pedí carta, aquí los sumos sacerdotes, todos saben acá quién era yo y cómo yo perseguí a este camino. Pero el Señor se me apareció y le contó la experiencia en el capítulo anterior. Él pensaba que lo iban a escuchar por eso. Y el Dios dijo: no te van a escuchar, te voy a enviar a los gentiles. Pero Señor, ellos saben que yo, olvídate, no te van a escuchar. Este pueblo no tiene corazón ni oídos para oír la palabra. Y cuando dijo buena conciencia, estaba diciendo: cuando yo era del Sanedrín, yo era sincero, yo era genuino, hasta que yo aborrecí este camino. Pero Dios se me apareció, cambió mi vida, y ahora este es el camino que yo defiendo, el camino del crucificado. Amén. En otras palabras, una iglesia saludable es aquella que no renuncia a lo que es y a lo que Dios le ha dado y a lo que Dios le ha hecho. Porque aquí no está hablando de la conciencia emocional, está hablando de la conciencia cristiana, de la conciencia del Espíritu, de la conciencia de lo que el Espíritu me dice. No es bueno que un cristiano se vaya en contra de su conciencia. Usted puede decir: cuando yo estaba en el mundo, yo me entregué al vicio, yo entregaba mis miembros para servir a la injusticia, yo era perdido y estaba bien perdido y me entregué a la perdición. Pero ahora me entrego a la salvación, porque ahora estoy salvo y bien salvo en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que Pablo le está diciendo ahí. Yo hasta el día de hoy he vivido con una limpia conciencia. Yo no he vivido dos vidas. Yo no estoy jugando con esto. Cuando yo era de ustedes, yo perseguí a Cristo. Y ahora que estoy en Cristo, soy perseguido por ustedes. Pero aquí estoy, dispuesto a lo que sea por causa de mi Señor. Antes era blasfemo y perseguidor. Ahora soy perseguido por causa de Cristo. Siempre he actuado de acuerdo a mi conciencia. Y Dios anda buscando hombres y mujeres así. Eso se llama ser saludable en el Espíritu. No renunciar a las convicciones. Y sobre todo aquellas que son del Espíritu. Pero se ganó un bofetón Pablo. Le dieron en la cara. El sumo sacerdote: golpéenlo, ¡pam! Y lo golpearon. Y Pablo se enfogonó, como dicen en Puerto Rico. Y dijo una gran verdad. ¿Cómo es que un juez se sienta a juzgarme y, violando la ley, me manda a golpear? Estaba diciendo la verdad. Solamente que a Jesús lo golpearon y no hizo nada. Y es mejor el ejemplo de Cristo que el de Pablo. Jesús hizo su buena profesión delante de Pilato, dice mismo Pablo. Y a Jesús le dieron un bofetón en la cara. Y fue un siervo que se lo dio. Y Jesús, como un niño, le dijo: ¿por qué me golpeas? Si he actuado mal, dime en qué me equivoqué. Y si no me he equivocado, ¿por qué me golpeas? Como un niño. Porque en el Espíritu no parece un niño. Pero Pablo se calentó. Lo que dijo fue verdad. Pero hubiera hecho mejor con callar. Y se golpeado. Este episodio es muy difícil de entender. No sé si este sumo sacerdote era nuevo y Pablo no lo conocía, o había comenzado en esos días. O quizá estaba vestido de una manera que Pablo no lo reconoció. No sé. Pero yo no sabía que tú eras el sumo sacerdote. Algunos piensan que estaba contestando en ironía. Yo no sabía, porque el sumo sacerdote no actúa así. No sé cuál. La Biblia no lo dice. Yo lo que sé es que de ahí en adelante Pablo comenzó a actuar con mucha sabiduría. Mis hermanos, y miren ustedes, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás
a un príncipe de tu pueblo. ¿Saben lo que yo entiendo? Que Pablo entendió y reconoció que se equivocó. Porque a veces queremos idealizar tanto a los hombres de Dios, como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Yo estoy idealizando a Pablo como hombre de convicción, pero era un hombre. Y los hombres se equivocan. Pero los hombres de Dios se equivocan y rectifican. Porque tienen una conciencia guiada por el Espíritu. No se endurecen en el error. No renuncian a la verdad, pero están dispuestos a renunciar al error. Denle un aplauso al Señor. Amén. La misma convicción que hay que tener para estar firmes en la verdad es la misma convicción que hay que tener para renunciar al error, cuando el Espíritu nos convence que hemos hecho algo malo. El hombre de Dios sabe apartarse del mal cuando el Espíritu habla. Seamos obstinados en la verdad, pero humildes en el error. Porque eso es una iglesia saludable. Y Pablo se dio cuenta que había metido la pata y la sacó pronto. Porque el que mete la pata y la saca pronto queda bien. Y dijo, es cierto, me equivoqué. Dios dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Me equivoqué, hermanos. Estaba diciendo así, estaba admitiendo que no hizo bien. Lo que pasa, como te dan por la cara, como que, ustedes saben cómo es muy humillante. Y Pablo tenía razón en lo que estaba diciendo. Como tú juzgándome, porque sumo sacerdote le molestó que Pablo le dijo con buena conciencia he servido. ¿Saben por qué? Porque el sumo sacerdote sabía quién era Pablo, quién era Saulo. Estaba diciendo, yo no me he equivocado. Yo cuando estuve con ustedes, yo actué de acuerdo a mi celo y mi conciencia. Y ahora de la misma manera, de acuerdo a lo que yo he recibido de Dios. Pero no estaba de acuerdo al sumo sacerdote. Hay que ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos. A veces tenemos, miren, en ese momento, mis hermanos, en ese momento, Pablo tiene más, se puede decir así, más mérito que descrédito. Estoy hablando de mérito no para salvación, sino en cuanto a juzgar esta conducta de él. ¿Por qué? Porque hubo una reacción carnal, emocional, de alguien que le golpean la cara. Pero después, cuando le hacen ver que estaba en un error, como cuando le dijeron, hey, estás frente al príncipe de tu pueblo. ¡Oh! Perdonen, hermanos, yo no sabía que era el príncipe del pueblo, porque escrito está. No podemos espiritualizar el error, porque caemos en tinieblas. A veces somos tan orgullosos que espiritualizamos nuestra mala conducta. No, es el espíritu. El espíritu. No. El único perfecto fue Cristo. Amén. ¿Entendieron? Una iglesia saludable es firme en la verdad y humilde para admitir error. Se necesita valor para permanecer firmes en las convicciones, pero se necesita más valor para renunciar al error y admitirlo, porque caemos en el orgullo. Y hay muchos que han dejado la fe y andan por ahí desviados porque nunca escucharon un consejo de Dios. Ellos piensan que están bien porque hay gente que le sigue. Pero al diablo le siguen más que a Jesús. Y eso no significa que está correcto, porque hay gente que sigue como quiera, porque son ciegos. Hay gente que se venden por un favor. Ay, que fulano fue muy bueno conmigo, él me dio comida, él me cuidó cuando yo estaba mal, y yo le tengo mucha gratitud, por eso lo sigo. Mis hermanos, yo al único que sigo incondicionalmente es a Jesús. Amén. Amén.
Amén. El día que yo no esté en la verdad, que esté en el error, tampoco me sigan. Síganme mientras yo siga a Cristo. Amén. 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 Dígale, hermano, yo te amo, yo te ayudo, lo que sea, pero nunca te seguiré en el error. Nunca. Nunca. Yo sé a quién yo sigo. Amén. Una iglesia saludable no sigue el error, ni aquel que está en el error. Hice en contra de un príncipe de Dios. Nunca es justificable, aunque me haya golpeado la cara. Y David lo dijo, porque Saúl le quería clavar en la pared constantemente. Y lo mantuvo por años corriendo, metido entre las guaridas y entre los montes y en las cuevas. Pero nunca tocó al ungido de Jehová, porque eso es palabra de Dios. Y yo sigo a Dios, aunque mi líder no lo siga. Amén. Amén. Yo le dije a Dios esta mañana, dime dónde está la verdad. Y no me lo dijo, pero me lo dijo ahora. Amén. No voy a idealizar a Pablo en el error. Voy a aprender de él. Que admitió, perdóneme hermano, no sabía yo, porque escrito está. En otras palabras, me estoy yendo en contra de la escritura, porque me calenté de momento con ese bofetón que me dieron. Cuando me lo golpea la cara, hermano, es que no pelees cobarde. Pero a Jesús, escuchen, no solamente le golpearon, le escupieron la barba, que para un judío es lo más ofensivo. Y como cordero cayó y no abrió su boca. Y cuando la abrió dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es lo que Pablo tenía que decir, pero no lo dijo. Pero después que se equivocó, admitió. Así actúan los hombres de Dios. Yo le pido a Dios que siempre me dé ese espíritu, que cuando me equivoque diga, perdóneme mi hermano, yo me equivoqué, ora por mí que yo estoy mal. Los hombres nos equivocamos, pero Dios nos da una oportunidad para retractarnos y rectificar y tomar el verdadero camino, el correcto. No es saludable seguir en un error por orgullo. Que Dios nos libre, hermano. El que se humilla será exaltado. Santo. Es saludable también terminar a tiempo. Es saludable no dar alimento de más, no sea que produzca una indigestión. Creo que es mejor dejarlo ahí y seguir en la próxima. Dale un aplauso al Señor. Dale aplauso. Aleluya, Él se lo merece, Él se lo merece. Suyo es el poder, la gloria. Él es bueno. Jehová habla a su pueblo. Jehová habla a su pueblo. Jehová habla a su pueblo. Y Él bendice a su heredad. Amén, amén, amén. Cierra tus ojos y vamos a orarle a Dios. Padre, Padre amado, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Gracias. El Espíritu es la verdad. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos corrige, Dios mío. Gracias porque se oye la voz del que ama. Se oye la voz que llama, que apela. Se oye la voz que ruega. Se oye la voz del amado Hijo de Dios que intercede por nosotros.
Gracias, oh Dios. Gracias. Tenemos el peso de la decadencia de muchos siglos, pero seremos restauradores de escombros de muchas generaciones. Oh Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra y lo que tú nos has enseñado hoy, Señor. Por favor, ayúdanos no solamente a recibir, mi Dios, un lindo, como dice el profeta Ezequiel, como si fuéramos cantores hermosos, sino una palabra viva, verdadera, oportuna, sanadora. Danos una limpia conciencia, corazones humildes, que rectifiquen, que se aparten del error, pero que sean firmes en la verdad. Aquí estamos para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor Jesús, yo te oro por tu iglesia. Tú amas a tu iglesia, tú moriste por tu iglesia. Señor Jesús, es tu amada, tu desposada. Mírala como está, mírala en ti, mírala vestida de sol, mírala coronada de tu gloria, mírala triunfante, avasalladora, mírala, oh Dios, como la luz del mundo y la sal de la tierra. Es tu iglesia, ella va a triunfar porque ya Cristo triunfó. Tú la recogerás, tú la sanarás, tú la vestirás de justicia siempre, Jesús. Aquí estamos, Señor. Danos tal corazón que oigamos hoy tu voz. Mi hermano, el Dios bueno, trajo esta palabra oportuna para tu vida, para sanar tu corazón, para enderezar tus caminos, para hacerte reflexionar y levantar la cabeza, para que vuelvas al camino de Dios. Dios te llama. Dios quiere que tú seas una iglesia saludable. Dios quiere levantarse en tu vida y usarte en esta generación para lograr ese bendito propósito de tu llamamiento, de tu elección y de tu salvación. Que Dios te bendiga a ti, que Dios te bendiga a los tuyos. Que hoy sea un día donde Dios haga una obra tan poderosa en tu vida que no se acabe nunca hasta que tus ojos vean a Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.